Si Dios se olvida de mi pasado, ¿por qué yo los voy a recordar? Dios dice que Él no piensa mal. Dios va a accionar en mi vida cuando yo accione por su plan. Mucha gente dice, ¿dónde está Dios que no le vemos? ¿Por qué tanta pobreza? ¿En dónde estoy yo lleno del Espíritu Santo? Esa es la verdadera pregunta. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Qué lindo es poder saber que Dios tiene planes para nosotros. Y dice claramente, planes para ustedes. Solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Dios es aquel que prepara planes para nuestras vidas. Qué lindo es Dios. Él prepara planes. Y Él ya de antemano, antes de que el mundo fuese creado, ya Dios proyectó todo. Ya Dios planificó todo. Ya Dios estructuró todo. Ya Dios planificó nuestra película. Prácticamente Dios le está dando play a la película, a nuestra vida, para que allá en el cielo la película que Dios lo está reproduciendo, la película que Él lo está viendo, y obviamente la película espiritual de Dios es a través de su visión, a través de lo que Él visiona, a través de lo que Él desea ver para nuestras vidas, para nuestras familias. Y ahí está el punto clave. Si es que de verdad yo permito que esta película se pueda reproducir en mi vida. Muchas veces el botón de play se pausa, o sea, no le damos un fluir para que el plan de Dios se desarrolle y fluya en nuestras vidas. Eso pasa cuando entramos en desobediencia. Eso pasa cuando nosotros buscamos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo, como dice la Biblia. El hombre propone, pero Dios es quien dispone. El hombre puede proponer planes, pero de Dios es la disposición de los labios. O sea, se cumple en nuestras vidas aquello que Dios quiere, aquello que Dios dictamina por sus labios. Cuando Dios lanza una palabra y cuando Dios dice, así sucederá. Cuando el Señor habla y dice, sí, sí acontecerá. Cuando Dios dice no, y por más que tratemos y por más que le demos play a la película, no va a acontecer. Ahí está la voluntad permisiva y la voluntad absoluta de Dios. La voluntad permisiva, cuando Dios permite algo que suceda en nuestras vidas, cuando muchas veces es negativo, realmente Dios dice que tengo planes de bien para ustedes y no de mal. Cuando algo malo sucede en nuestras vidas, sucedió por la voluntad permisiva de Dios. O sea, nosotros insistimos tanto en el mal, insistimos tanto en nuestra propia voluntad, insistimos tanto en hacer lo que nosotros queremos, que salió mal, fracasamos, nos alcanzó la ruina, tal vez la enfermedad, tal vez la miseria, tal vez un accidente. Y muchas veces decimos, ¿por qué Dios permitiste? ¿Por qué sucedió eso? Y muchas veces Dios está diciendo, es que eso sucedió en el momento de la voluntad permisiva. O sea, yo permití, pero la verdad yo no lo quería. ¿Y por qué aconteció, Dios? Y porque tú insististe, porque tú quisiste, y porque tú me pediste, y porque tú no dejabas de insistir en ese plan, que no es mi plan, obviamente no era mi voluntad. Es lo que dice Dios muchas veces cuando fracasamos de manera tan, pero tan mala. Entonces, la voluntad absoluta entra cuando Dios dice, mis planes para ustedes, solamente yo lo sé. O sea, no lo sabe nadie más, ni yo lo sé. Pero Dios sí comunica cuando lo va a llevar a cabo. Y muchas veces hasta dejamos de escuchar esa voz cuando Dios está comunicando, cuando Él nos está queriendo decir, esto es lo que yo quiero hacer con tu vida. Fermín, yo quiero llevarte a estos lugares, a estas ciudades. Yo quiero que tú emprendas este trabajo. Yo quiero que te acerques a tal persona. La escritura es tan sutil que dice, Dios habla de una y otras formas al hombre, pero el hombre no alcanza a entender. ¿Dónde es que el hombre no alcanza a entender o a discernir la voz de Dios? Cuando está insistiendo en hacer su propia voluntad. Ahí la voz de Dios opaca. Ahí la voz de Dios se va callando. Porque es como que yo digo, no, Dios, espera un poquito más. Hago lo que yo quiero y ahora si no me sale, entras vos.
A mí me ha pasado muchísimas veces eso. Yo he dicho, voy a insistir, voy a tocar puertas y si no sale, voy a saber que no es de Dios. Pero la mejor forma realmente yo me he dado cuenta de saber si es la voluntad de Dios o si no es la voluntad de Dios es preguntándole y tratando de escuchar su voz. Yo creo que esa es la mejor forma de saber si de verdad que estamos en los planes de Dios. Y mucha gente dice, ¿será que cuando me salen malas cosas es la voz de Dios diciéndome, estás mal? ¿Estás desobedeciendo? ¿No estás aplicando mi voluntad? Podría decirte que sí, podría decirte que no. La mejor forma, pensándolo bien, de verdad, reflexionando es sabiendo si estamos al margen de la palabra de Dios. Si estamos cumpliendo de acuerdo a lo que Dios habla en su palabra. Si Dios ha dicho que Él tiene pensamientos de bien y yo me voy a la Escritura y hago todo lo bueno o recibo la enseñanza de la palabra y aplico todo eso que Dios me habló, todas esas enseñanzas, todas las leyes, todos los mandamientos, todo lo voy aplicando en mi vida, en el diario vivir. Y yo veo que todo me va bien, pero en todas esas buenas palabras que yo aplico, obviamente que vienen de Dios, y en mis prácticas, en mis acciones, de repente se levantan artimañas del enemigo, se levanta Satanás, se levantan los envidiosos, se levantan los que no te quieren ver progresar, los que no te quieren ver prosperar, los que no te quieren ver salir adelante, salir a flote. Cuando tú te das cuenta que esto acontece, ve nuevamente la Biblia, ve nuevamente la palabra y te vas a dar cuenta que hubo un Sanbalat, que hubo un hombre llamado Tobías que se levantó contra Nehemías cuando él iba a reedificar el muro de su ciudad. Gente envidiosa que no quiere que uno prospere. Gente que obviamente no proviene de Dios y no proviene del mal, proviene del enemigo. Porque enemigos tenemos. Y los enemigos siempre van a ser para frenar la obra de Dios. Para callar la voz de Dios en tu vida. Porque cuando yo estoy en los planes de Dios, obviamente es porque estoy escuchando la voz de Dios. Y eso obviamente me va a llevar a un puerto seguro. ¿A dónde me lleva esa voz de Dios? A los planes que solamente Dios sabe, que no son para nuestro mal, sino que son para nuestro bien. Y es para que lleguemos a ese futuro que Dios nos ha de dar lleno de bienestar. Mucha gente dice, no voy a llegar a ese futuro de bienestar. Creo que no voy a llegar a ese plan lleno de Dios. Y es ahí cuando tenemos que pensar, espera, ¿esta es la voz de Dios? ¿Es mi voz? ¿Es la voz interna de mi corazón? ¿O es la voz del enemigo? En primer lugar, creo que puede ser la voz de tu conciencia, la voz de la incredulidad, la voz de la duda, que usa Satanás para hacerte creer que no vas a poder llegar a los planes llenos de bienestar de Dios, que es un futuro fructífero, un futuro próspero, un futuro en donde lo que Dios quiere se cumpla en tu vida. Y mucha gente es aquí donde fracasa, en este punto, cuando piensa, ¿será que si yo le doy lugar a los planes de Dios en mi vida, yo voy a prosperar? ¿Será que voy a fluir? ¿Será que voy a crecer? ¿Será que voy a llegar a lo que yo deseo, lo que yo anhelo? Y déjame decirte que sí, que ni siquiera tienes que pensar, que no hay ni siquiera por qué dudar, porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. La Escritura dice que así como los cielos están más altos que la tierra, así están los pensamientos de Dios. Así también sus caminos están más altos que cualquier camino humano. Y déjame decirte que Dios habla de ti en todo tiempo. Dios está pensando en ti en todo momento. Y sus proyectos se van desarrollando cuando entramos en obediencia. Y es ahí cuando los planes de Dios se empiezan a cumplir en nuestras vidas. Cuando nosotros entramos en obediencia. Cuando nosotros empezamos a cumplir la palabra de Dios. Dios dice en la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo. Cuando yo empiezo a amar a mi prójimo como a mí mismo, esa es señal de que de verdad primero amé a Dios, para creer a la palabra, para obedecer a la palabra, para llegar a amar al prójimo y entender que de verdad me amo a mí, amo mi vida, amo los proyectos, amo mi futuro, amo mi presente. Te digo una cosa, hoy muchas cosas van a cambiar, porque cuando una persona decide, yo quiero que los planes de Dios se cumplan en mi vida, está diciendo, yo quiero que Dios borre mi pasado. En pocas palabras, uno está diciendo, yo quiero que Dios perdone mis pecados. Porque cuando Dios perdona nuestros pecados, la Escritura menciona que Él sepulta nuestro pasado, nuestros pecados.
en lo más profundo del mar, allá en lo más profundo, Dios lo sepulta, Dios lo borra. Ya Dios no se acordará de nuestro pasado, dice la Escritura. Ya Dios no se acordará de nuestros pecados. Lo borrará absolutamente, lo va a raer de la tierra. Lo va a raer de la superficie, lo va a sepultar. Ahora, si Dios se olvida de mi pecado, si Dios se olvida de mi pasado, ¿por qué yo los voy a recordar? O sea, en otras palabras, ¿por qué yo voy a ir a lo más profundo del mar? Voy a desenterrar el pecado y lo voy a traer nuevamente al presente. ¿Por qué? Hoy pidámosles perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios hoy. Porque cuando uno pierde la esperanza, pierde la noción del tiempo, de su presente. Ya ni quiere saber de su pasado y ni siquiera se enfoca en su futuro. Así que la palabra clave y central de este mensaje es esperanza. ¿Qué piensas tú? Porque cuando Dios perdona nuestros pecados, hay borrón y cuenta nueva. Dios tiene proyección, ahí el botón de nuestro futuro según los planes de Dios, según la voluntad de Dios se empieza a reproducir. Así como este live, tú puedes pausar, retroceder, adelantar, creo que no ahora, y obviamente como tampoco nosotros no podemos adelantar nuestro futuro o nuestros planes, solamente Dios lo sabe. Y cuando nosotros entramos en la voluntad de Dios y decimos, Señor, yo voy a cumplir, yo voy a obedecer cada parte de tu palabra, en cada rincón de tu palabra, en cada rincón de tu voluntad, me voy a meter, me voy a sumergir y voy a tratar de cumplirlo al máximo. En ese momento, desde ese mismo instante, el botón de la película de la voluntad de Dios en mi vida se empieza a desarrollar, empieza a fluir y lo van a ver todo aquello que no creyeron. En mí mucha gente no creía. De mí mucha gente hablaba y decía que yo ya no servía, que era la oveja negra de la familia, que era un desperdicio, que era mejor que salga un árbol que dé sombra que esté yo, porque yo no producía absolutamente nada. Yo creo que tengo mucho por producir en el reino de Dios y en lo cotidiano y para con mis prójimos. Yo lo creo, porque creo que me he metido en la película de Dios. O sea, yo creo que estoy dejando que Dios esté desarrollando su plan en mi vida. Y tuve muchos errores, tuve muchos fracasos, tuve los peores momentos. Fallé, fracasé en muchas áreas de mi vida. Pero te digo una cosa, no quiere decir que un error borre el historial. Un error no va a borrar la transmisión. Un error no va a borrar la película. Un error no va a borrar la película de Dios. No va a quitar de circulación. No lo va a parar. A Dios no lo vamos a sorprender. O Dios no va a decir, sorpresa, esto no me lo esperaba. Dios dice que Él no piensa mal. Tan mal ha hecho este pueblo que ni siquiera en la mente ni en la cabeza me entró lo que estos hombres han pensado. Ni en la mente me ha pasado. Ni por la cabeza me pasó. Lo que sí Dios piensa es planes de bien. Planes de bien si Dios tiene para tu vida, para darte el fin que tú esperas. Y me impactó la palabra y prácticamente con esto iré cerrando. Planes, idea del modo de llevar a cabo una acción. Idea del modo de llevar a cabo una acción. O sea que Dios planificó cómo va a llevar a cabo su acción, su obra en tu vida, en mi vida. Qué precioso es Dios. Imagínate, Dios va a accionar en tu vida. Pero esto tiene un viceversa, esto tiene un siembra y cosecha. Dios va a accionar en mi vida cuando yo accione por su plan. Dios va a poner en obra, en acción, va a llevar a cabo su plan en mi vida. Él va a accionar, Él se va a mover porque obviamente Él es el verbo que se hizo carne, Jesús, la palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Él obra, Él acciona, Él se mueve, Él trabaja para que su plan se cumpla en nuestras vidas. Él lo hace, pero obviamente yo tengo que moverme de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad, para que su plan se cumpla en mi vida. O sea, si yo me muevo para con Dios, Él se mueve para conmigo. Mucha gente dice, ¿dónde está Dios que no le vemos? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tantos niños con hambre en la calle? Y la pregunta es, ¿en dónde estoy yo ayudando al prójimo? ¿En dónde estoy yo extendiendo un plato de comida? ¿En dónde estoy yo extendiendo un abrigo para calmar o para ahuyentar el frío y traer calor a aquella criatura que está en la calle? La pregunta no es ¿dónde está Dios? ¿En dónde está un prójimo lleno de Dios? ¿En dónde está una persona llena del amor de Dios? ¿En dónde estoy yo lleno del Espíritu Santo? Esa es la verdadera pregunta.